Mi nombre es Omar Badilla y a continuación voy a definir los periodos del arte, empezando por el periodo gótico del siglo XII al siglo XVI. Corresponde a la Baja Edad Media, en su mayoría el siglo XIII, aunque comienza en el siglo XII y alcanza hasta el siglo XIV y en algunos países hasta el siglo XV. Es un periodo dinámico desde el punto de vista socioeconómico, muy variado, con intensos contactos con Oriente a través de las cruzadas y las rutas comerciales. La burguesía nace en las ciudades. Es un estilo muy legado a los nuevos centros culturales, universidades, catedrales y ciudades en general. El auge de las ciudades favorece la aparición de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos. Las monarquías recuperan su poder poco a poco, debilitando el sistema feudal. El siguiente periodo del arte es el Renacimiento, el cual abarca del siglo XV, perdón, al siglo XVI. Es un movimiento cultural y artístico iniciado en Italia en el siglo XV, que dirige sus ojos al clasicismo romano y al hombre como centro de las cosas, superada la tradición teocéntrica medieval. La mayor parte de la producción artística surgió consagrada al tópico religioso con tres propósitos fundamentales: acrecentar la garantía de la predicación, lograr la emoción del fiel y conservar el dogma por medio de las imágenes. No obstante, se introduce con ímpetu la pintura profana, representando a los mecenas de los pintores o efigies representativas del saber, tanto moderno como antiguo. En la arquitectura renacentista destacan escultores como Vasco de la Zarza, Diego de Siloé. En la pintura destacaron pintores como Juan de Juanes, Alonso y Pedro Berruguete. Una de las más famosas obras durante esta época fue la pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. En el periodo barroco, el cual comprende del 1600 al 1750, en este periodo el arte de la Contrarreforma, para reaccionar contra la severidad e iconoclastia del protestantismo, la Iglesia Católica alentó la edificación de templos con profusión de esa cultura. Dirigió a los artistas a alejarse de los temas paganos que tanta aceptación tuvieron durante el Renacimiento, así como evitar los desnudos y las escenas escandalosas. En las artes visuales, como en la música, la influencia de la Iglesia sobre los artistas iba dirigida a emocionar y enardecer la devoción mediante estímulos psicológicos. En el siglo XVII, el cual fue una época de guerra y violencia como en pocas fases de la historia europea, la vida se veía frecuentemente atormentada en dolor y muerte. Por eso también eran más necesaria que nunca la exaltación de la vida agitada e intensa para el hombre barroco. El barroco, que se manifiesta en la arquitectura, escultura y la pintura, es el juego de las sombras. En la estética del barroco son muy importantes los contrastes clarocuristas violentos. El rococó comprendió del 1720 a 1740. Considerado como la culminación del barroco, sin embargo es un estilo independiente que surge como reacción al barroco clásico impuesto por la corte de Luis XIV. El rococó, a diferencia del barroco, se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el empleo de colores vivos que contrastan con el pesimismo y la oscuridad del barroco. La Catedral de Cádiz, proyectada en 1722 por Vicente Acero, es la obra más representativa del rococó español. Neoclásico comprende de 1730 a 1820. Se inspira en los monumentos de la antigüedad grecorromana, conceptos de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes de la medida y las matemáticas. Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó. Predomina el gusto por la sencillez de lo arquitectónico sobre lo decorativo. Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica, columnas, órdenes, dórico y jónico,
fronteos, bóvedas, cúpulas, etc. El siguiente fue el realismo. A principios del siglo XIX aparece en Francia en 1848 y se extiende aproximadamente hasta 1870. Se opone a todo lo artificioso, indeterminado, y traduce la realidad como única verdad del hombre y del mundo, sin falsas representaciones. Por eso, sus temas preferidos son los retratos en su actitud natural, sin poses estudiadas, la gente en su trabajo, al aire libre. Los artistas se basan fundamentalmente en la observación y plasman no solo lo bello, sino también lo feo y revulsivo. Sigue el impresionismo a mediados del siglo XIX, el cual fue un movimiento pictórico francés de finales del siglo XIX. Apareció en reacción en contra del arte académico. Se consideró el punto de partida del arte contemporáneo. Los impresionistas se preocupan más por captar la incidencia de la luz sobre el objeto que por la exacta representación de las formas, debido a que la luz tiende a difuminar los contornos y refleja los colores de los objetos circundantes en las zonas de penumbra. El periodo moderno comprende de finales del XIX y principios del siglo XX. El periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70 del siglo XX es el más prolífico de toda la historia del arte. Durante esos años, multitud de tendencias y movimientos más o menos estructurados se fueron sucediendo vertiginosamente. La mayoría de esas manifestaciones artísticas tienen un carácter internacional, aunque en algunos se dan diferencias significativas de forma local. Puso de manifiesto que la deformación de los objetos que se representaban no era involuntaria, sino deliberada, artística, buscada con el fin de satisfacer cierta concepción poética de las cosas. Se desarrollaron los movimientos del cubismo, el fauvismo, el expresionismo y el futurismo. Más tarde vino el surrealismo. A partir de los 50 y 60 fueron apareciendo otras formas de expresión del arte moderno, como el expresionismo abstracto y el pop art, así como el minimalismo. El periodo contemporáneo, que comprende de mediados del siglo XX hasta la fecha, involucra el impresionismo y el postimpresionismo, los cuales constituyen un punto de partida para las corrientes del siglo XX. Dentro de las vanguardias históricas, las más destacadas fueron el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, futurismo, constructivismo, el neoplasticismo, el dadaísmo y el surrealismo. Todas tienen una serie de elementos comunes en su ideología, pero no en lo estilístico. Existe una coincidencia de grupo dentro de cada uno de ellos y lo dejan reflejado en sus respectivos manifiestos. Niegan el pasado y buscan un nuevo lenguaje expresivo basado en una visión diferente de la realidad, a la que ya no imitan, interpretan. El deseo de novedad los lleva a experimentar con el color, las formas y la composición.